Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Restaurando la misión. Y hablábamos en el programa anterior de la maravilla de descubrir en medio de la crisis una oportunidad. Y David, entre las cosas que va a recuperar, es la misión. Dios va a restaurar la misión por la cual lo había llamado a él. Bienvenidos a Conectados con la Palabra, este programa con enfoque juvenil, pero para toda la familia, en el cual extraemos en un estudio textual verdades de la palabra de Dios del libro de 1 Samuel con un tema práctico para la vida del joven. El tema que vamos a desarrollar en este programa lo hemos titulado Restaurando la misión. Este es nuestro tema. Y vamos a leer en 1 Samuel capítulo 30, desde el versículo 7. Alguien dijo alguna vez que valoramos las cosas cuando las perdemos. Cuando uno pierde la salud, los amigos, los seres queridos, uno se da cuenta el valor de las cosas que pierde. El capítulo 30 del libro de Samuel nos relata en los primeros 6 versículos el drama tremendo que vive David con sus 600 valientes cuando, volviendo del frente de batalla, llega a la tierra de Siclac, en la tierra de los filisteos, donde David vivió 16 meses fuera del programa de Dios, y encuentra a los amalecitas que habían saqueado la ciudad, habían llevado a sus esposas, a sus familias. Los primeros 6 versículos de este capítulo muestran la tremenda crisis en que entran, a punto de que aquellos que habían sido los que David convirtió en sus valientes, aquellos que David había transformado y llevado a la victoria, se vuelven en contra del líder y hablan de apedrearlo, y en medio de una tremenda crisis de llanto y de angustia de todos estos hombres, dice la Biblia que David se fortalecía en Jehová su Dios. Y hablábamos en el programa anterior de la maravilla de descubrir en medio de la crisis una oportunidad. Y David, entre las cosas que va a recuperar, es la misión. Dios va a restaurar la misión por la cual lo había llamado a él. Y miren, muchos de nosotros a lo largo de la vida necesitamos la restauración de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 20, que cuando abundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pedro dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 3, basta el tiempo pasado, el tiempo perdido, para hacer lo que agrada a los gentiles. Y dice en el versículo 2, vivamos el tiempo que resta, no conforme a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. En ambos casos lo que la palabra nos está diciendo es, no perdamos más el tiempo, no perdamos más la vida, recuperemos la misión y el llamado de Dios. Y este tema de restaurar la misión en David es tan actual. En el ministerio, viajando por un lado y por el otro, continuamente encuentro siervos de Dios que necesitan ser restaurados. Quizá me estás escuchando y tú has sido alguien que ha servido al Señor, que ha estado involucrado en la iglesia, que ha dedicado su vida, su tiempo y sus dones para servir al Señor, pero por un problema interpersonal, por un error de la vida, por un pecado oculto, has quedado al costado del camino. Te has ido a la tierra de Siclac, la tierra de la pérdida, como David, figurativamente hablando, y has pasado meses, años, viviendo lejos de Dios para tus propios intereses. Pero quiero decirte que el Dios de la Biblia es un Dios de restauración. Los judíos veían a Dios como un Dios de restauración en todos los tiempos del exilio. El Salmo 80, por ejemplo, es un salmo de la restauración por excelencia. En 3 oportunidades, Asaf, el salmista, dice, «Oh Jehová, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos». Y saben, aquí en este capítulo 30, desde el versículo 7, David comienza a restaurar la misión. Vamos a leer juntos, te invito a abrir tu Biblia
o tu dispositivo móvil. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 30, versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a los merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los que están cautivos. Versículo 9, partió pues David, él y 600 hombres que con él estaban, y llegaron al torrente de Besor, donde quedaban algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Y le dieron un pedazo de masa de higos secos. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan. Y David le dijo, versículo 13, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el egipcio, soy un siervo amalecita. Y comienza a contarle aquí en los versículos 14 y 15 cómo había sido parte de los amalecitas que habían saqueado donde él estaba, Siclab, y cómo lo entregaron y lo dejaron porque estaba enfermo, como era costumbre de muchos amos, aquellos que estaban enfermos. Pero dice el versículo 16 que David los llevó pues, y aquel muchacho les indicó dónde estaban los enemigos. Y dice el versículo 16 que estaban desparramados sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que había tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó ninguno de ellos, sino 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. Y libró David a todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y dice el versículo 19, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que le habían tomado. Y aquí está nuestra frase, todo lo recuperó David. Versículo 26, y cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos de Judá. Sin duda, David, después de 16 meses de estar en la tierra equivocada, en la tierra de Siclag, Dios restauró la misión. Y sabes, es importante encontrar aquí 4 secretos. Y a los 4 lo vamos a titular con palabras con la letra D para que lo recordemos. Son los 4 secretos para la restauración de la misión. Y quiero pedirte que mientras los desarrollemos, pienses en tu vida. A vos que un tiempo serviste al Señor, pero quedaste al costado del camino. A usted que fue parte de la obra misionera y por el río de la vida y no sé qué cosas, ya no estás sirviendo al Señor y sentís vacío en tu corazón, insatisfacción. ¿Podrá Dios darme otra oportunidad? Bueno, en medio de la crisis Dios restauró la misión de David. Nuestra primer D para restaurar la misión, necesitamos recuperar la dependencia. En segundo lugar, necesitamos recuperar la decisión. En tercer lugar, necesitamos recuperar la dirección. Y en cuarto lugar, necesitamos recuperar nuestra dedicación a Dios. Vamos al primer secreto, a nuestra primera D para restaurar la misión: dependencia. El versículo 7 del capítulo 30 nos muestra a David pidiendo al sacerdote Abiatar que le acerque el efod. ¿Saben? Abiatar era hijo de Ahimelech, el sacerdote de quien David había recibido provisiones en Nob. Esto está en el capítulo 21. El Urim y el Tumim, que eran 2 piedras que brillaban en el pectoral del sacerdote, habitualmente se guardaban en el efod. Significaban esas piedras la voluntad de Dios, el hablar de Dios. Por eso David, cuando pide el efod, está pidiendo las piedras. Y él está queriendo decir, hasta aquí tuve una vida de independencia. Hasta aquí estuve tomando decisiones sin consultar a Dios. De hecho, me fui del programa de Dios cuando crucé la frontera de los filisteos. Pero ahora quiero volver a depender de Dios. Necesito apelar a Dios.
sin Él no voy a encontrar mis esposas, sin Él no vamos a recuperar nada. Y va al sacerdote y depende de Dios y apela a Dios. El sabio Salomón nos habla de la importancia de la dependencia espiritual para servir a Dios, para conducir la vida. Dice capítulo 3, versículo 5 del libro de Proverbios: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Claro, a partir de 1 Samuel capítulo 30, versículo 7, David volvió a depender de Dios, como lo hacía antes, como no lo había hecho estos 16 meses en Siclab, tierra de los filisteos. Si uno va al capítulo 2 del segundo libro de Samuel, luego de la muerte de Saúl, capítulo 2, versículo 1, otra vez David vuelve a consultar para si tenía que volver a Israel. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? La respuesta de Dios fue inmediata: Hebrón. Allí tenía que ir David. Volvió a tener una vida de dependencia espiritual. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15: sin mí nada podéis hacer. Mirá, como consiervo debo decirte, podemos tener la mayor elocuencia, podemos tener mucha información, podemos tener muchos recursos económicos, no sirven de nada si no dependemos del Señor. Podemos haber tenido una gran victoria espiritual un fin de semana, si no dependemos humildemente del Señor. Probablemente el próximo paso sea un fracaso y una derrota. La dependencia espiritual significa entender que sin Él no somos nada, que nosotros somos nada más que canales para los recursos de Dios. Por eso cuando uno habla de ministerio, la definición del doctor Warren Wiersbe en su libro Llamados a ser siervos, nos habla de la dependencia como algo irreemplazable para la vida del siervo. Él define el ministerio con estas palabras. Dice el doctor Wiersbe: el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen necesidades humanas a través de canales amorosos para la gloria de Dios. En 4 puntos define un Dios que utiliza a personas como canales para llegar a las necesidades de las personas. Claro que si no dependemos de Él, no podemos producir un cambio, ninguna conversión, ninguna modificación. David recuperó la dependencia y comenzó a restaurar la misión. Quizá tú me escuchas y sientes que se te ha caído el filo del hacha, que el ministerio se ha hecho una gran carga, que los resultados no llegan, que las personas no vienen a los pies de Cristo. Necesitamos volver, clamar, pedirle al Señor que mueva su mano poderosa. Y entonces vamos a ver la dependencia. Recuerdo cuando teníamos el conjunto evangelístico y todas las puertas se cerraban para la campaña evangelística en medio de un anfiteatro y no había corriente eléctrica y no había permiso y el clima estaba inestable. Y cuando nos dimos cuenta que teníamos que clamar al único que podía abrir las puertas, nos pusimos de rodilla con el equipo evangelístico, clamamos y aparecieron los permisos, apareció la provisión eléctrica. Y a la tarde una multitud de niños y de personas vinieron a escuchar el Evangelio de Jesucristo y muchos vinieron a los pies de Cristo. Sin Él no somos nada. Primer secreto, dependencia. Segundo secreto, decisión. Dice el versículo que hemos leído que consultó David y partió y llegó al torrente de Besor. El torrente de Besor vertía aguas en el mar Mediterráneo, justo al sur de la ciudad filistea de Gaza. ¿Cuál fue la clave aquí? Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente librarás a los cautivos. Miren, los cansados hombres de David habían viajado 128 kilómetros desde Afec hasta Siclag, aproximadamente 80 millas. Solo 400 estuvieron dispuestos a seguir a David. Y David, con el 60% del ejército, no titubeó. No importaba cuántos eran los enemigos. Él tenía la decisión porque tenía la palabra. Dios le había dicho: síguelos, y él siguió. Su decisión no se afirmaba en los recursos que tenía, sino en la promesa de Dios. Es que era nuevamente la voz que lo había llamado en la casa de Isaí en Belén.
Era la misma voz que lo había llevado a confiar en Goliat y luchar con los enemigos. Era la voz ahora que le decía, no importa que se te ha diezmado el ejército, síguelos. Y la voz y el llamado del Señor lo llevó a ser decidido y movilizarse. ¿Saben? El llamado de Dios es lo único que moviliza a los siervos y restaura la misión. En Hechos capítulo 16, versículo 10, el apóstol Pablo toma la decisión de ir a predicar a Europa, a la colonia romana de Filipos, a la primera obra misionera en el continente europeo, y dice en el versículo 10 del capítulo 16 que iban allí dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Saben? El llamado de Dios moviliza. Es imposible restaurar la misión si no volvemos a sentir la voz de Dios que nos dice, sígueme, que nos llama de nuevo, tal vez como Pedro. Venimos de un frustrado patio de Caifás y necesitamos la ribera del mar de Tiberias de Juan 21. Necesitamos sentir la voz del Señor que nos vuelve a llamar y nos vuelve a movilizar. Claro que necesitamos decisión para salir de nuestro letargo, de nuestra mediocridad, de nuestra falta de actividad. Volver a servir al Señor necesita ser movilizado por el llamado de Dios. Y Dios te está llamando en este tiempo. Como en Betania, el Maestro está aquí y te llama y necesita la segunda verdad para restaurar la misión. Decisión de tu parte, una decisión que se confirme en la presencia del Señor con oración, que te involucre nuevamente en la iglesia local, que vuelvas a congregarte, que vuelvas a predicar el Evangelio. Además de dependencia, la restauración de la misión requiere decisión. Pero en tercer lugar, dirección, la guía del Espíritu Santo. David sale con 400 hombres, con la palabra de Dios, restaurando la misión. ¿Cómo encontraría una puerta? ¿Cómo le guiaría a Dios con una señal para saber dónde estaban los amalecitas para recuperar su familia? Y Dios provee una puerta. Dice, y hallaron en el campo a un egipcio. Claro, David sale confiando en la guía y Dios le abre una puerta. Y el egipcio lo lleva a donde estaban festejando la victoria aquellos ladrones y saqueadores amalecitas. Y David recupera con la guía divina todo lo que había perdido. El egipcio para David fue una puerta. ¿Saben? Muchas personas dicen, yo quiero volver al Señor, servir al Señor. No sé dónde hacerlo. Algunos que han caído y pasan un tiempo de restauración, quieren volver al Señor y dicen, no sé dónde. Hay que orar para que Dios abra puertas. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 8 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. En Colosenses capítulo 4, versículo 13, pide a los colosenses que oren por él, y dice, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra, otra vez la palabra, puerta para la palabra. Claro, Pablo era consciente de la necesidad de puertas, porque las puertas son oportunidades del cielo. Cada siervo de Dios tiene que clamar por puertas, puertas para testificar a Cristo, puertas para predicarle a las personas que tenemos contacto, puertas para poder llevar el Evangelio a nuestros seres queridos que están sin Cristo, puertas para desarrollar los dones en la iglesia local. Los pastores tenemos que clamar para puertas para que tengamos nuevas obras misioneras, para que podamos plantar nuevas iglesias. Saben, ya llevamos más de 30 años con nuestra iglesia aquí en el norte de la ciudad de Santa Fe, la que hemos denominado una iglesia de puertas abiertas para la comunidad. Y estamos tan abiertos a las puertas que Dios nos va abriendo. Y hace un buen tiempo Dios ha ido enviando jóvenes con problemas de adicciones a las drogas. Y cada vez más, y cada vez más. Y Dios levantó un matrimonio que ha luchado con un hijo que tuvo que pasar el flagelo del consumo de cocaína, y Dios los restauró, y Dios levantó un matrimonio para trabajar entre ellos. Y todas las semanas hay un grupo pequeño de jóvenes con un trabajo ambulatorio donde se les enseña la palabra, se les ayuda a confiar en Dios y salir de las drogas.
pero Dios sigue abriendo puertas y en este tiempo Dios nos ha concedido tener un lugar maravilloso que estamos preparando para abrir el centro de rehabilitación al cual han titulado el Taller del Maestro. Y sentimos que Dios va abriendo puertas para llegar a la otra multitud, a la que vive marginada en las sociedades, a la que está en las esquinas consumiendo droga y se van al infierno sin Cristo y sin ninguna esperanza. Puertas. Dios abre puertas. Hay que clamar para que la dirección de Dios nos ponga el egipcio, la puerta que nos va a conducir donde está la necesidad. Necesitamos como pastores orar para puertas. Necesitamos en los grupos de trabajo de la iglesia, en los grupos juveniles, no programar tanto, que es muy bueno, sino doblar las rodillas y clamar para que Dios abra puertas para la palabra. Y vamos a descubrir cómo Dios pone un egipcio, cómo Dios pone un varón macedonio, cómo Dios manda un ángel, cómo Dios abre puertas. Y aunque un niño tenga 5 panes y 2 peces, para Dios es suficiente para hacer un milagro. Hablamos de restauración con la dependencia. Hablamos de restauración con la decisión. Hablamos de restauración con dirección. Y finalmente, el cuarto secreto para restaurar el servicio y la misión es la dedicación. El versículo 26 que hemos leído, cuando David vuelve con el botín, ocurren 2 eventos en los cuales David vuelve a mostrar su generosidad, su desprendimiento, su dedicación para las cosas del Señor. Miren, aquí David vuelve a ser lo que siempre fue, un administrador de la gracia de Dios. El apóstol Pablo escribe diciendo que somos administradores de la multiforme gracia de Dios y que ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Bueno, aquí David muestra con 2 hechos que la dedicación y la entrega eran parte de su corazón y de su restauración en la misión. Dice el versículo 26 que cuando llegó a Siclac envió el botín a los ancianos de Judá. Y dice el versículo 23 que allí hay un incidente con los malos hombres que al volver al torrente de Besor se dan cuenta que los 200 que no habían ido con ellos aparentemente no merecían recibir el botín. Y David fue claro, se reparte el botín para todos, porque dice, era un regalo de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. David estaba entendiendo lo que decía Santiago, era un regalo de Dios. Toda buena dádiva desciende de Dios. En los versículos 26 al 31, además, David comparte el botín tomado de los amalecitas con los líderes de Judá. Y esto ayuda a restablecer sus relaciones entre los líderes de Judá. El mismo Señor Jesucristo nos habla de la importancia de la dedicación. Dice Mateo capítulo 10, versículo 8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y en 2 Corintios el apóstol dice en capítulo 5, versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Qué bendición! Es experimentar la restauración de la misión. Y estos 4 secretos nos llevan de la mano a lo que Dios tiene que hacer en nuestras propias vidas. En primer lugar, necesitamos recuperar la dependencia del Señor. Quizá hemos estado frío, lejos de Dios. Este es un buen tiempo para volver a la fuente y a la dependencia del Señor. Y el camino es la oración, doblar las rodillas. Necesitamos recuperar la decisión, volver a escuchar la voz de Dios que nos llama para seguir en el camino de Dios. Necesitamos recuperar la dirección, la guía del Espíritu Santo y clamar a Dios para que nos abra puertas, oportunidades para servir al Señor. Finalmente, necesitamos recuperar la dedicación y entender que tenemos dones, recursos, tiempo, salud, que no es propio, es de Dios y necesitamos entregarlo y dedicarlo al Señor. El versículo 19 nos lleva a la conclusión. Dice, y no le faltó cosa alguna, todo
lo recuperó David. Qué frase maravillosa. El Dios que restaura nos lleva a recuperar todo lo que hemos perdido. El sabio Salomón dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Aquello que fue, ya es. Y Dios restaura lo que pasó. Claro, ese es el Dios de la Biblia. El Dios que te está llamando y quiere restaurar tu vida. Quiere restaurar tu vida de intimidad, tu vida de oración, tu vida de servicio. La pregunta es, ¿qué tiene que restaurar Dios en este tiempo en tu vida? ¿Sabes? En el último campamento que estuve, se acercó una pareja de novios y viajaron muchos kilómetros para hablar conmigo. Y cuando me puse a hablar con ellos, me hablaban de su proyecto de casamiento. Pero al mostrarme cómo era su vida, yo tuve que hacer la pregunta, ¿ustedes viven solos los dos en una ciudad? ¿Vos las visitás en su departamento? Y les pregunté, ¿ustedes tienen relaciones prematrimoniales? Agacharon la cabeza y me dijeron, sí. ¿Y lo hacen con frecuencia? Sí. Yo le dije, miren jóvenes, si ustedes quieren un hogar cristiano, así no lo van a tener. Lo primero que Dios tiene que restaurar en ustedes es la pureza. Ustedes han abierto las puertas al enemigo en su vida y lo que están sembrando va a dar una cosecha de desconfianza, de infidelidad en el matrimonio. Necesitan volver sobre sus pasos, necesitan restaurar su vida antes de pensar en el matrimonio. Y aquellos jóvenes se quebrantaron en oración. Pude ver sus rostros en el fogón quebrado frente al llamado de Dios, a la necesidad de cambiar la vida, de volver a la pureza, de pensar en un hogar cristiano. Mire, dice el sabio Salomón que Dios restaura lo que pasó. No sé qué ha pasado en tu vida, pero el Dios de restauración de la Biblia te está llamando en este tiempo a restaurar tu vida y restaurar su misión. ¡Qué maravilla! El versículo 7 del capítulo 30 nos muestra a un David en crisis, a punto de ser apedreado, con un pueblo llorando amargamente hasta que no tenían fuerzas. Pero el versículo que hemos leído dice que David recuperó todo lo recuperó David. Y eso nos muestra cómo Dios es un Dios que trae de vuelta todas las cosas. El versículo 19 es glorioso. No le faltó cosa alguna. ¿Por qué no nos encontramos con Dios en oración? Los que somos de Cristo y necesitamos restauración, digamos las palabras del Salmo 80. Oh Señor, restáuranos. Pero si me estás escuchando, un joven, una señorita que mientras escucha siente que su vida está perdida, cargada de pecado, lejos de Dios, y nunca ha experimentado el perdón de los pecados de Jesús, quiero invitarte que allí donde estés, ores conmigo y le pidas al Señor que sea tu Salvador. Él murió en la cruz por tus pecados, resucitó al tercer día y tiene poder para restaurar tu vida. Ora conmigo, decile al Señor así: Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que he vivido lejos de ti. Quiero aceptarte como mi Salvador personal. Dile así: Señor, sálvame. Señor, restaura mi vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa.